Bueno, yo creo que ya vamos colocándonos. ¿Me oís perfectamente los de la gente de atrás? Yo creo que sí, ¿no? Si no, que me decís que levante la voz. Lo primero, de verdad, me he tenido ahora que dar la vuelta porque os he visto bajar a todas las personas que estáis aquí y realmente pocas veces de verdad me he emocionado tanto, no por nada, sino porque hay gente que dice que la memoria, que lo que pasó no le importa a nadie, que el olvido nos cubre. Y esto porque aquí venimos a pelo, bueno, con la ayuda de las 8 de marzo, que son, vamos, las reinas del mambo totalmente. Pero nada más, estamos un poco, pues, emocionadas y sobrecogidas por esta asistencia. Muchísimas gracias a todas y a todos. Contabais, porque yo fui la que dije que iba a venir Ramón Viadero. Está en estos días, ha empeorado un poco su estado, ya sabéis que no está muy bien. Y Vera me llamó el otro día para decirme que no podía venir porque no podía. Es más, se había pedido permiso para bajar el coche, para tenerle aquí sentado y no ha podido venir. Bueno, sentimos, pero todo lo que se va a contar aquí, todo lo que se va a decir, que lo repetiré en varias ocasiones, son investigaciones de él, investigaciones también de Antonio Ontañón y de otros historiadores que han colaborado en esta investigación. Bueno, iniciamos el recorrido parado, para conocer un poco mejor el significado de este cementerio y sobre todo el reconocimiento a las mujeres fusiladas, no porque no hayan sido reconocidas de antes, que lo han sido, pero lo que queremos hacer hincapié y más en este mes y tan cercanos al 25 de noviembre, que es el Día de la Violencia contra la Mujer, para que entendamos que las mujeres somos asesinadas igual que los hombres, se nos fusila, se nos asesina, pero además, antes de eso, pues se nos viola, se nos rapaba el pelo y se nos sigue rapando, claro. El aceite de ricino era una práctica común para ridiculizar a las mujeres que las daban el aceite de ricino y las hacían desfilar por las calles y los pueblos de las ciudades y todas las zonas, porque ya sabéis que se produce una diarrea y entonces pues se suponía que una mujer con una diarrea, con incontinencia, pues no, era ridiculizable. Se les rapaba el pelo, se las dejaba un kiki en la cabeza a la que se les ponía un lazo rojo para terminar de ridiculizarlas. Es decir, de alguna manera es una violencia, como pasa en todos los casos, que es igual que la del hombre, pero con el agravante de género. Y creemos que la violencia que supuso en la posguerra hacia la mujer, pues tenía un componente de género muy importante. Otra cosa importante que os voy a contar, os voy a hablar del final y de la posguerra. No voy a entrar a discutir la guerra, porque en la guerra es cuando, eso en cualquier charla de memoria siempre te dicen los dos bandos. Primero, algo que todos sabemos, porque aquí estamos todos los que lo sabemos, que la guerra no salió por generación espontánea. Fue un golpe de Estado que salió mal y que se provocó una guerra civil. Es decir, no fue algo que ¡puf! Y salió. No. Y cuando hablan de que los dos bandos eran iguales, pues es muy posible que en el bando republicano se cometieron excesos, por supuesto, totalmente asumidos. No hay ningún historiador, y creo que ninguno de los presentes y las presentes que lo niegue o que lo falsee. Pero simplemente cuando las guerras se ganan, el vencedor tiene dos opciones, y es la paz o la venganza. Está muy claro por qué parte de esa premisa optaron los que ganaron la Guerra Civil Española. Y de eso es lo que vamos a hablar. Bueno, vamos a hacer un poquitín de historia de cómo fue todo, ¿no? El régimen del general Franco duró antes, es decir, el Frente Popular duró en nuestra región 13 meses, no los 18 meses que el diputado Íñigo Fernández, con esa buenísima información y documentación que ellos poseen, dijo en el Parlamento de Cantabria. Ellos invadieron la ciudad de Santander, fueron tropas italianas. Las tropas invasoras entraron por el Escudo, cuya batalla
habían ganado y fue el colofón del desmoronamiento que se produjo poco después de la caída de Bilbao y su cinturón de hierro el 19 de junio. Cantabria antes se llamaba provincia de Santander. Acogió, como pudo, a alrededor de 160.000 refugiados vascos. Como aquí tenemos un experto en historia, que es Isidro, que me corrija si algún dato no me baila. Alrededor de 160, estas cifras, claro, son variables, según quién y cómo se investiguen, que eran combatientes. Por un lado eran gudaris y por otro lado eran las familias vascas que vinieron huyendo de la invasión fascista. Esta cifra es muy importante reseñarla porque nuestra región se convirtió en una cárcel inmensa. Y parte de los prisioneros que luego tomaron los fascistas, pues lógicamente eran de ellos. El 25 de agosto el general Gamir da orden de retirada a nuestras tropas y sale del puerto santanderino camino del exilio. El general Gamir era el que mandaba, digamos, el general del Frente Norte. Esto produce un desaliento tremendo en las tropas fieles a la República y la consiguiente huida masiva de gente que temía la llegada de los fascistas. Solo se puede huir por mar, y ya que las zonas terrestres pues estaban en poder faccioso, por lo que el puerto santanderino se colapsó de personas desesperadas que intentaban subir a alguna de las barcazas que querían huir. Mucha gente perece en el puerto, prácticamente en la bocana del puerto, porque la sobrecarga de las barcazas que salían los hacía zozobrar. Y otros fueron apresados por el crucero Canarias, de triste memoria, que le hemos tenido en el Sardinero hasta hace poco, simbolizando, ¿no?, la masacre. Las personas que se quedan en la ciudad lo hacen con la conciencia de no haber hecho nada, de no tener más responsabilidad que haber estado luchando por un gobierno legal y democrático, por sus ideas de libertad, por las que esperaban que su ideología no fuera causa de ningún tipo de represión. Ingenuos que eran. El 26 de agosto de 1937 entra por Cuatro Caminos la 4ª Brigada Navarra y la División Litorio. Esto que os cuento, que seguro que lo sabéis prácticamente todos, es para que cuando alguien hable del bando nacional os acordéis. La División Litorio, que desfilan por la ciudad aclamada por adeptos y por quienes están prestos a cambiar al sol que más calienta, llegando hasta el Sardinero, donde los italianos acampan en la Plaza Augusto García de Linares, que se llamaba, y desde entonces se llama Plaza de Italia, por mucho que nuestra querida llamada alcaldesa diga que el nombre de Plaza de Italia es en honor a Italia. No, es en honor a las tropas italianas fascistas que acamparon allí. El contingente de tropas moras lo hace en las afueras de la ciudad, entonces en el Alto de Miranda. Entonces estaba deshabitado, y allí los acampan por temor de los mandos golpistas a que las tropas violaran a las buenas mujeres falangistas y derechistas de Santander. A las rojas no importaba, porque ya sabéis, como decía Queipo de Llano, que las tenían que era obligación de los valientes soldados violar a las mujeres rojas. A finales de agosto se ha ocupado Cantabria. El 1 de septiembre cae Unquera, Tudanca y Liébana. Y Potes el día 2, Vega de Liébana el 3 y el último pueblo en caer es Tresviso. El teniente Francisco Delgado Recio, que en su momento fue entrevistado por Ramón Villadero, después de deliberaciones tensas en el comité, y el capitán de carabineros natural de San Sebastián, Ángel Botella Redondo, fueron quienes de forma voluntaria, porque ya no quedaban autoridades, habían huido, portando una triste bandera blanca, entregan la ciudad de Santander al general italiano Bergonzoli. Santander se entrega a las tropas fascistas, no a ninguna tropa española. A la sazón era el jefe de la División Litorio, que entra en la ciudad el 26 de agosto de 1937 sin apenas resistencia, ante el agasajo, como os he dicho, de los suyos. La entrega de la ciudad, y hay fotografías de ello, se hace en Peñacastillo, casi a la altura de la peña, allí se entrega. Hay fotografías y documentación de la época en la que se ve el coche de estos dos militares cubiertos por la bandera blanca y se entregan las llaves.
digamos, la entrega simbólica de la ciudad. Según la causa general, archivo, os doy, es pesado, pero bueno, como ha habido rumores de que se falsificaban cosas, os doy los datos. La causa general es lo que luego, una vez ganada la guerra, el franquismo levanta para hacer historia de todo lo que ha sido la guerra. Es decir, que estos son datos de ellos. El archivo número 1582, expediente 1/3, se han producido 1.516 muertos, 343 desaparecidos y 4.500 encarcelados iniciales en todo lo que dan en llamar el terror rojo. Estos datos, repito, lo que digo siempre, no me hagáis caso, ir a las fuentes, la dan los propios franquistas. Los vencedores no pierden el tiempo. Desde las primeras horas detienen a toda persona que no demuestre afinidad total con el movimiento fascista. A los pocos días en Santander hay de 40 a 70.000 detenidos. Esta cifra oscila. A Isidro, a ti te he oído 70.000. Consultado otras fuentes. Bueno, de 40 a 70.000 detenidos, que son repartidos por diversos campos de concentración habilitados para el caso. En la Plaza de Toros, por ejemplo, se concentran alrededor de 5.000 personas durante 3 o 4 días, que no comen a menos que los familiares cercanos, los que eran de aquí, les llevaran la comida. Los guardianes usaban látigo ante la más mínima queja o simplemente por diversión. Los malos tratos y las vejaciones eran generalizadas, evidentemente no se podían tumbar ni nada. También hay fotografías que podéis ver cómo están hacinados en la Plaza de Toros. En ese mismo momento se hace presente las palabras del general Mola en Navarra, ante un grupo de periodistas, que dice: hay que sembrar el terror, hay que dar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensan como nosotros. Nada de cobardías. Si vacilamos un momento y no procedemos con la máxima energía, no ganaremos la partida. Todo aquel que ampare u oculte a un sujeto comunista del Frente Popular será pasado por las armas. O, como poco antes apuntaba Gil Robles, jefe de la CEDA, es necesario, la CEDA, un partido derechista que ganó no ganó, pero gobernó. Él decía, es necesario ir a la reconquista de España. Se quería dar a España una verdadera unidad, un nuevo espíritu, una política totalitaria. Es necesario en el momento presente derrotar totalmente al socialismo. Hay que fundar un nuevo Estado. Una nación nueva. Dejar la patria depurada de masones judaizantes. Ojo, cuidado, masones judaizantes. Hay que ir al Estado nuevo. Para ello se imponen deberes y sacrificios. ¿Qué importa si nos cuesta derramar sangre? Necesitamos el pudor íntegro y eso es lo que pedimos, el poder íntegro y eso es lo que pedimos. Para realizar ese ideal no vamos a detenernos en formas arcaicas. La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista del Estado nuevo. Llegado el momento, el Parlamento se somete y le hacemos desaparecer. Todas estas palabras y muchas más no eran banales. Conformaron la épica del terror genocida que durante años ensangrentó el panorama patrio, formando parte de la ideología que se propuso desde el inicio del golpe, la eliminación física del adversario, del bando total de cualquier ideología democrática. Pronto, como decía, comenzaron las detenciones a cualquiera que no demostrara con amplias pruebas su desafección republicana y la fidelidad absoluta al fascismo golpista. Se habilitaron varios campos de concentración. La Madalena, uno de ellos, en el Instituto Santa Clara se les juzgaba, en Santander, y en Santoña el Instituto Manzanedo. A la vez que las milicias falangistas se prestaban rápidamente a hacer sacas de los hogares y de los campos y cárceles habilitadas a numerosas personas, republicanas, socialistas, comunistas, anarquistas, no hacían mucho distingo, o que no encajaran simplemente en su estrecha vista. Esas personas que eran sacadas, en su mayoría
yacen en fosas comunes por los pueblos de España. Hasta el número se supone que 130.000. Comienza la masacre. Los juicios son pantomimas burdas que reúnen a 15 o 20 reos, despachándolos en 10 minutos, sin pruebas, sin abogados. La defensa la realiza un militar oficialista, claro, un militar de ellos. Hay que hacer notar que absolutamente todas las sentencias a muerte eran firmadas por Franco. Justamente las firmaba después de comer. Mientras se tomaba el café, en su digestión firmaba absolutamente todas las sentencias de muerte están firmadas por Franco. Los condenados a muerte eran trasladados a la prisión provincial, donde llegaban de las sucesivas cárceles que había en la región. Salesianos, que era mixta; Oblatas, mixta; las Salesas, creo que mixta también; Tabacalera, masculina; el Dueso de Santoña, masculina; la Importadora de Torlavega, masculina; el Ramón Pelayo, únicamente femenina; y el Alcázar de Numancia, que esto no existe ya, que ha desaparecido el edificio. Seguro que habrá alguna más que o bien se me pasa a mí, o bien que, como esto se sigue investigando, que pueden salir, ¿no? El hipódromo de la Madalena, como os he dicho, la Plaza de Toros, Corbán, Campo de Sport, y el hipódromo de Bellavista. Las diferencias entre la cárcel y el campo de concentración es que en el campo está la gente no juzgada y en la cárcel ya van los que han sido juzgados en esa pantomima de juicios. Y precisamente la historia que referimos, la de los fusilamientos, comienza en Corbán, porque era una de las cárceles principales. Cuando los reos condenados a muerte salen de la provincial en camiones con toldo, en un número de 15 a 20 por camión, para dirigirse a este cementerio, venían escoltados por piquetes de ejecución, y todos estaban debidamente registrados con sus nombres, es decir, de la provincial salían con nombre y apellido. Al llegar a Ciriego, aquí se les fusilaba. Los primeros meses, luego entraré un poquito más en detalle en cómo eran los fusilamientos, los primeros meses se fusilaba a razón de varios camiones por noche. Se hablaba de 2, 3, incluso 4. Y esto puedo asegurar que lo he oído personalmente por parte de mi abuelo, que vivía en la Albericia, enfrente de la iglesia, y los camiones pasaban por delante. El homenaje que mi abuelo y mi abuela hacían a los pobres condenados, se levantaban y sin encender ni una luz corrían un poquito la cortina para ver los camiones pasar y contabilizarlos. Vivieron escenas brutales, porque en esos camiones, en una ocasión, en la cuesta de la Albericia, una madre con 7 niños se tumbó en la carretera para parar el camión donde iba el padre. Evidentemente los echaron a culatazos. Hasta 1949 se fusilan en Ciriego, y luego en 1957 los fusilamientos. A ver, en el primer año los camiones, como os digo, eran varios los que venían, luego pasaron a uno y luego la cosa se fue ralentizando, es que ya no quedaba gente para fusilar. Hasta 1957 que se fusila a Ramón de las Casas. Como hemos dicho, en 1937 había en Cantabria de 40 a 70.000 presos, convirtiéndose nuestra región en una enorme cárcel cuya población era el doble, es decir, la mitad de la población estaba presa. Sí que es verdad que había presos de fuera de la región, pero también presos nuestros, y entre ellos estaba mi tío, que estuvo primero en el Dueso, luego le trasladan a Larrinaga y es fusilado en Vistalegre. Es decir, que presos de Cantabria también estaban fuera. Se les condenaba a algunos a garrote, y el garrote tenía lugar en el patio de la provincial o en el Dueso. El asesinato en garrote se hacía en el patio de las cárceles, con toda la población reclusa escuchando lo que ocurría, porque las ventanas daban todas al patio. Como ejemplo del furor represor, les dejo un dato que aporta Antonio Ontañón, procedente de su larga investigación. El 31 de agosto de 1937 fueron inhumados en Ciriego 90 cadáveres. 27 de ellos están identificados y 63 todavía no. Otro ejemplo. Corría el año 1938, justo el 17 de noviembre. Aquí quiero hacer hincapié que hay cierta divergencia. Si fue así, si fue alrededor del 17, se fusilaron 11 mujeres.
Con lo cual, esta investigación que parte de Ramón Villadero, él las nombra como las 11 rosas de Cantabria, que es un poco por lo que nos estamos concentrando aquí. ¿Cómo se comporta el ser humano ante la muerte? Depende. Hay algunas personas con un temple labrado por el heroísmo, como el de Matilde Zapata, que repartió paciencia y compromiso entre sus compañeras de prisión hasta el último momento. Ella estuvo presa en el Ramón Pelayo. Erguida, sin bajar la mirada, cubierto el cráneo pelado por un sombrero que le habían traído el día antes, que le había pedido a su cuñada, con un abrigo para que la proteja del frío y de la humedad invernal, caminó hacia el paredón con el mismo orgullo con el que vivió. Hay otras que lo ven distinto. Como ejemplo puede servir a la joven Manolita Pescador Santiago, hermosa hasta cortar la respiración, alta, esbelta, con cuerpo escultural y 19 años poco vividos. Cuando a Manolita la suben al camión que la llevará ante el piquete, no va callada, ni erguida, ni orgullosa. Llora, patalea, porque no quiere morir. Manolita no quiere morir porque no lo merece. Nadie merece morir, ni a esos años ni a ningún otro, ¿no? Se enrabieta porque sabe que es inocente de la malvada acusación de un crimen que no cometió y quiere seguir amando al joven que ha conocido hace poco y dejarse amar por él de la misma forma. Es probable que Manolita Pescador quisiera seguir con ese amor, casarse con él o no, tener hijos o no, formar una familia o no. No sabemos sus sueños porque el miedo ocultó las biografías y las ansias de los fusilados. Solo sabemos que era guapa, que creyó que el mundo iba a cambiar, que se vistió un día un mono azul porque le gustaba pavonearse por monte delante de los vecinos con su pistola al cinto simulando ser una miliciana. Una miliciana valiente, cuando solo era una jovencita díscola, poco más. Alguien encontró un cadáver en una cuneta de monte, del pueblo, decidiendo que esa muerte iría en su haber. Y acusó a Manolita Pescador Santiago. ¿Motivos? Pues lo ignoramos, no lo sabemos. Quizá por ser demasiado guapa, porque le gustó llamar la atención, por pavonear su belleza delante de los que no pudieron conseguirla, o por nada. Porque a veces la envidia es muy peligrosa, porque hay maldad humana gratuita. Hannah Arendt ya lo estudió y lo escribió muy bien, nombrándolo la banalidad del mal. Y esa persona la denunció. Quizá ese fue el motivo, y a Manolita la condenaron porque sí. Esos juicios que, como os he dicho, se realizaban en el Instituto Santa Clara y que no había tiempo de florituras, cada 10 minutos se despachaban, como os he contado, no se podía perder el tiempo en ese momento, porque la basura humana roja tal que nos consideraban, no merecían más del tribunal militar, y más siendo mujer, porque la patria de ellos no tolera mujeres libres que se pavonean vestidas de milicianas, o vestidas, o desnudas, o como sea. El nuevo régimen quería mujeres sumisas, enredadas entre la sacristía y el hogar, amamantando hijos para la patria y haciendo sus labores de forma silenciosa y sumisa. Como os he dicho, Manolita era guapa y que se pavoneaba con su traje de miliciana. Cuando se despacha la pena de muerte, como la de otras mujeres que tendrán el privilegio de ser abatidas en estos muros, ella conoce a uno de los carceleros. Esta historia yo la escuchaba en casa de niña, porque Manolita, yo soy de Monte, nacida, bueno, entre la Albericia y Monte, pero mi padre era de Monte, y tanto mi madre como mi padre habían conocido a Manolita. Yo la escuchaba en casa, pero nunca la había creído, porque me parecía tan absolutamente exagerada que no llegué a creerla hasta que, gracias a alguien que está por aquí, no sé dónde, me facilitó el contacto con la familia. Y pude constatar que era todo cierto. Manolita en la prisión conoce a un carcelero, se enamoran y se hacen novios. Ese carcelero formaba el piquete de ejecución de Manolita y vino a fusilarla aquí. Ya os he dicho que lloraba, pataleaba, que no quería morir, quizá porque en ese momento había conocido el amor. Y el hombre que la fusiló, entre los demás, el joven del piquete, tengo que leerlo porque no atinaba a apuntar su fusil,
mientras contemplaba a la bella joven que tiene ante sí y que no para de llorar y de gritar, de suplicar que no quiere morir, que quiere vivir, que quiere amar, que quiere tener hijos o no, o casarse o no, que quiere morirse de vieja después de vivir mucho, cuando su hermoso cuerpo estuviera ajado y su cara la cincelara en los años. Yo imagino que ambos, la pareja, debieron de mirarse la última vez, él dibujando el contorno del pecho de Manolita para disparar, atinando bien, y ella bajo las lágrimas de rabia. La madrugada del 17 de noviembre del segundo año triunfal de 1937, en Ciriego, sonaron varias descargas de naranjeros porque había mucho trabajo. Nada menos que 35 condenados se fusilaron esa noche. Entre ellas, las mujeres que hoy homenajeamos y que vamos a poner nombre luego. Cuando Manolita cayó en la zanja que habían abierto horas antes, los presos de Corbán aún le deberían de quedar lágrimas en la cara, porque, como he dicho, no quería morir, pero sí, había muerto. En la de su novio se cuajaron de rabia muy sorda, que al poco tiempo terminó en locura. Abandonó la Guardia Civil y, según cuentan, estuvo en un psiquiátrico toda su vida, completamente loco por ello. Me contaron las gentes que lo vivieron, los hechos, que el guardia no se recuperó jamás de aquello y que se volvió loco. Ahora mismo voy a ir nombrando a las mujeres, las que se ha recuperado el nombre. Vuelvo a repetir que esto es una investigación de José Ramón Saiz Viadero, que podéis encontrar en su libro La mujer, la república y la guerra. Creo que está editado por Librucos y creo que es de 2016. Guadalupe Fernández Pérez, 29 años, conocida popularmente como la pasionaria de los corrales. Pilar Benito, 21 años, de Aguilar de Campoo. Alejandra Bañuelos Recio, 19 años. Damiana Pérez, 18 años. Manuela Pescador, Santiago, 19 años. Las otras 5 no se conocen sus nombres, no se han podido investigar. Pero hubo más muertes de fusiladas, entre las que están los siguientes. El 28 de octubre de 1937 fueron fusiladas en el frontón de Reynosa Rosa García García, 30 años. En Ciriego también, Lidia Fernández Gutiérrez, 49 años, Felisa Lasuen Garmendia, 28 años. El 20 de diciembre de 1937 fueron Teresa Ceballos González, 35 años, Felisa Barriuso González, 26 años. El 22 de diciembre de 1937, Asunción Castañeda Colladón, 34 años. Matilde Zapata Borrego, 35 años, fusilada el 28 de mayo de 1938. No, es que yo creo que se le acabó la pila. Se le ha acabado la pila. Bueno, subo la voz. A todas estas quisiera decir y hablar de Fidelita, nombrar a Fidelita Díez, que murió, estaba prisionera. Fidelita Díez era de Torlavega, yo creo que muchos y muchas de vosotros la conocéis, era de Torlavega. Ella era poeta y rapsoda, su padre de UGT, ebanista y de UGT, esos fueron sus delitos. Apresan al padre y a Fidelita también, porque la poesía era considerada algo subversivo por los fascistas. La encarcelan y esta mujer es encarcelada junto a la hermana de Felipe Matarranz. Entonces comparten celda, que es la que lo ha contado. Esta mujer cuenta como a Fidelita, que cuenta 17 años y también era una niña pues, muy atractiva, muy guapa. Una noche, una manada de falangistas entraron en la prisión y sacaron a Fidelita porque tenían ganas de divertirse con ella. Cuando la devuelven a la prisión, a la celda, Fidelita está destrozada y a los pocos días muere. Es decir, Fidelita no fue fusilada, fue asesinada por una manada de falangistas. Fidelita muere el 26 de junio de 1938. Su padre siguió en la cárcel de Alcalá de Henares hasta 1954, en que le liberaron. A su madre la impidieron, creo que vendía por el mercado, la impidieron trabajar toda su vida y imaginaros el resto de vida, ¿no?
Y ahora os voy a contar un poco cómo se fusilaba y cuál era el proceso. Como os he dicho, entraban en Capilla, a la provincial, de la provincial en camiones, venían aquí. Los piquetes de ejecución traían todos el nombre de los presos. Por las tardes, a eso de las 6, 7 de la tarde, salía otro piquete de presos de Corban y venían a cavar la fosa y tapaban con cal viva a los asesinados la noche anterior, para ahorrar terreno. Se les echaba cal viva encima, si la fosa estaba llena se tapaba, si no se dejaba abierta para el siguiente. Hago hincapié en que eran presos también, presos políticos, ¿no? En alguna ocasión, esto lo cuenta Antonio Ontañón, y además es conocido la anécdota de que los días de lluvia, como solo se les echaba cal, al llover se formaba un charco con la sangre de los asesinados de esa noche, y os podéis imaginar el espectáculo dantesco que se encontraban los presos de Corban cuando venían a volver a enterrar. Llegaban por grupo, como os he dicho, por camiones. En ese muro de ahí, si lo veis, vais a ver un arco con una piedra de diferente color al otro. Esa era la puerta del cementerio. Se les fusilaba extramuro, se les echaba en un carromato de zinc, con chapas de zinc, porque la sangre si no empapaba la madera. Entonces se les entraba por la puerta, que ahora mismo se sigue viendo, si queréis, no está como puerta, pero se sigue notando, y se les enterraba en la fosa. Ese era el proceso del fusilamiento. Una vez muertos, el párroco de Ciriego, de este cementerio, Soto Pidal, los inscribía en los papeles del cementerio sin nombre, cadáver desconocido. Eso ha supuesto que las familias nunca sabían, a menos que alguien pues ya ha salido anoche tal o hubiera algún filtro, no se sabía si el padre, el marido, la madre, la hija, si estaban muertos o no. Eso ha supuesto la tarea de años de investigación por parte de Antonio Ontañón, al que rendimos, por supuesto, homenaje por su trabajo y su labor, pero todavía hay muchos nombres que están todavía desaparecidos. El señor Soto Pidal le tenéis en el altar de la Virgen del Mar, allí tenéis su losa, podéis ir a hacer un zapateado como hice yo no hace mucho. Está enterrado porque Santander también tiene el honor, igual que tuvo Sevilla durante tantos años, de tener enterrado en sagrado a un criminal de guerra, un genocida. Y el señor Soto Pidal le tenéis en la Virgen del Mar. Allí está con todos los honores. La iglesia fue coartada y apoyo infame para los golpistas. Perdona, y tiene una calle en San Román. Ese dato le desconocía. Y debiera de tener un monolito al lado de los monolitos nuestros, solo para él, uno, para cuando lleguemos allí, tenerle también en consideración. Os leo unas palabras que dijo Pío XII el 23 de abril de 1939, recién acabada nuestra guerra. Pío XII, el Papa nazi que le llaman, y todos sabemos por qué. España, baluarte inexpugnable de la fe católica, ha demostrado en la reciente y sanguinaria guerra cómo los valores eternos del espíritu y de la religión acaban por triunfar sobre cualquier concesión atea y materialista. Verán lo que se hizo, lo que os he contado. El sacerdote es, su nombre, no le olvidéis, Tomás Soto Pidal. Porque igual que nombramos a las víctimas, tenemos que empezar a nombrar y apuntar con el puñetero dedo a los asesinos. Don Tomás Soto Pidal, en la Virgen del Mar. A los asesinados se les borraba el nombre, a los asesinos se les dieron calles. No solo se los asesinaba, sino que se les borraba de la memoria, que ese es el trabajo, digamos, que tenía. No te había visto. Me vais a perdonar que haga un inciso,
no le había visto. El Estado tiene mecanismos que desconocemos muchas de nosotras. Sin entrar en ningún tipo de discurso político, yo creo que hoy el Estado, no sé por cuánto tiempo, pero el Estado tiene mecanismos muy importantes. Y ahora mismo acabo de darme cuenta de la importancia de que esté con nosotros el fiscal de Memoria Democrática de Cantabria. Y es una persona, un funcionario público, que es muy consciente de su tarea de funcionario y que está a la disposición de todas nosotras, como estuvo de nosotras que le solicitamos una visita y nos recibió inmediatamente. El fiscal está ahí y yo le agradezco públicamente su presencia aquí, que tiene mucho valor. Y por favor, vamos a dar un paso adelante, a reclamar a nuestra gente y apuntar con el dedo a los culpables, porque sí, nos vale muy bien tener los nombres y tener a la gente dignificada, pero yo creo que hay que dar más pasos. De hecho, nosotros estamos dándolo, y digo nosotros a nivel de la sociedad civil, porque es la sociedad civil la que, eso que dicen de que el pueblo salva al pueblo salva al pueblo cuando hay un Estado que te protege y que te ayuda y que te empuja. Y el Estado hoy, pero no sé por cuánto tiempo, vamos a darnos un poco de prisa, el Estado ha venido hoy aquí, y eso ya es mucho, igual que nos ha recibido, y creo que os recibirá cualquiera que vaya. Bueno, me estoy saltando muchas cosas y me estoy un poco trastornando. Este cementerio, quiero hablar un poco de él, se inaugura este cementerio civil en 1980, después de una larga investigación de Antonio Ontañón y la Asociación Héroes de la República, que son quienes hacen la investigación. El 14 de abril, cuando se inaugura el primer trilito que se puso ahí, se trae tierra de todas las fosas de Cantabria y se depositan aquí junto, y fue financiado por personas. ¿Dónde está Aurora? Que no la veo. Ella tiene, y lo podéis ver en la pajarera, la fotografía de las 100 pesetas que pagaban las personas que financiaron todo esto que vemos aquí. Porque esto, el suelo es municipal, pero el monumento es de toda la ciudadanía. Luego, en 2001, se pudieron terminar los sucesivos monumentos que se han hecho y los nombres localizados se les dio el valor. La cifra de republicanos enterrados, identificados en este cementerio, en esta fosa, se supone que son 1.207. Entre ellos hay 800 fusilados, 21 muertos a garrote vil, 90 paseados, 3 ahorcados y 284 muertos procedentes del penal de Santoña del Dueso y de alguna otra cárcel santanderina. Datos investigados por Antonio Ontañón. Hemos de decir que tanto las cárceles de la región como los fusilados hay un contingente, como os he dicho, de gente de fuera de Cantabria, pero a la vez gente de Cantabria fusilada. Yo sé, el ejemplo de mi tío está clarísimo. Entre los identificados como enterrados en esta fosa figura un niño de 10 años, 7 chicos de entre 11 y 20 años y 77 jóvenes de menos de 30. También hay 3 ancianos de entre 71 y 80 años. Según Ontañón, hay otros 355 ejecutados más repartidos en las distintas fosas de Cantabria, en Solares, bueno, por ahí está, Solares. Ayer hemos contactado con una persona que su abuelo está enterrado en Valdecilla. A la izquierda, allí enfrente, si os fijáis, podéis andar 2 pasos, os vais a encontrar con una escultura en honor de los nazis. Esa escultura estuvo financiada por el Estado español de entonces, porque entonces sí había chiringuitos que financiaban, porque a nosotros no nos financia nadie, me gustaría. Pero eso se financió por el Estado español. También pagaron, evidentemente, los pobres que estaban perseguidos. Esa estatua sigue. Está vacía porque, bueno,
los que estaban enterrados ahí, que eran prácticamente casi todos de la Legión Cóndor, que bombardeó Santander, sabéis, el 26 de diciembre de 1936, muchas veces, pero ese día especialmente cuando bombardeó el barrio obrero, pero bombardeaban, bueno, pues indistintamente por todas las zonas. Tenemos en una fosa bastante más alta, en la parte antigua, a Rafael Rodríguez Rapún, última pareja de Lorca, y el administrativo y secretario de la Barraca. Y luego tenemos en esa parte de allá, un poquito a la izquierda, tenemos enterrado en un nicho a Paco Bedoya, pero se da la curiosa circunstancia que está enterrado porque su mujer, su hermana, le enterró con el que era su marido, que había sido el confidente por el que asesinan a Paco Bedoya. Están los dos compartiendo tumba. Los tenéis ahí y podéis ver el nombre de Francisco Bedoya tal y no sé cuánto San Miguel tal. El delator y el asesinado. Son las cosas que tiene este cementerio. En el panteón de personas ilustres os vais a encontrar con José Hierro, que tiene el dudoso honor de estar debajo del capitán Palacios. Capitán Palacios fue teniente, alférez provisional en la Guerra Civil, pero él se apuntó voluntario con grado de capitán en la División Azul. Participó en la batalla de Krosnivor, donde fue hecho prisionero pasando 11 años en un gulag. Cuando volvió, escribió un libro contando su heroísmo. Hago la salvedad, lo sabemos todos, que la División Azul era un destacamento que mandó Franco a luchar con los nazis. Por eso no tenemos territorio en ningún campo de concentración los españoles, porque nosotros íbamos con los malos, es así la historia. El capitán Palacios está enterrado encima de José Hierro, que fue hecho prisionero, creo que con 17, 18 años, porque simplemente llevaba comida a las cárceles, entre ellos a su padre, que estaba prisionero. Le acusaron de ser un confidente de los presos, pero él lo único que hacía era llevar comida a los presos en solidaridad con ellos. Fue detenido y estuvo 4 años en distintas cárceles. Y está enterrado debajo del capitán Palacios. José Hierro estuvo en Palencia, de nuevo en Santander, estuvo en Porlier, en Torrijos Toledo, Segovia y Alcalá de Henares. Los muertos que estaban en el panteón ese nazi fueron llevados a Cuacos de Yuste, en Cáceres, donde siguen estando. Albergan los cuerpos de 180 soldados alemanes nazis. Y esos soldados tienen un monumento pagado por el Estado español y los vecinos cuentan que recuerdan el homenaje que se realizó allí, en Cuacos, a Rudolf Hess. Ya sabéis que era secretario de Hitler, del que Hitler decía que si hubiera tenido un hijo sería él. También se suelen reunir nazis llegados de Alemania que rinden el homenaje a sus muertos. Y yo creo que nada más. Si tenéis alguna pregunta, algo para ampliar lo que estamos contando, encantadísima, porque he reducido bastante. Bueno, voy a daros un dato, eso sí, como la otra, ¿no? Son 4 datos exactamente. Mirad, en Canarias fueron asesinados en la posguerra, porque repito, estamos hablando de posguerra, no de guerra, no de 2 bandos, estamos hablando de posguerra. En Canarias 3.000 personas, Navarra 3.500, Baleares 2.000, Galicia 4.700. ¿Qué tenían en común todas estas zonas? Que no hubo guerra, que estuvieron desde el minuto 1 del 18 de julio, se unieron al bando fascista. ¿De dónde salieron estos muertos? De un genocidio. Cuando oigáis lo del terror rojo, recordad estas cifras. Porque aquí, que duraron 13 meses, en el Frente Popular, efectivamente, y ahí es cuando damos la razón cuando dicen que en las guerras pasan cosas horribles. Durante esos 13 meses, claro que pasaron cosas horribles y aparecían cadáveres en las cunetas, pero estábamos en guerra. Pero cuando fusilaban aquí, no estábamos en guerra, era la posguerra. A los que lloramos y a los que recordamos, aunque recordamos a todos, pero prácticamente todos fueron asesinados en la posguerra, durante la paz.
en los años triunfales, como los llamaban ellos. Y sí que os pediría, ayer lo he dicho cuando estaba dando otra charla, y lo repito, de lo que he dicho, no creáis, no me hagáis caso, id a las fuentes, libros de Isidro Cicero, libros de Ramón Viadero, el libro de Ontañón, cantidad de Obregón, de tantos historiadores, de historiadores incluso extranjeros, que cuentan con datos totalmente contrastados, porque la llamada guerra civil, el historiador Viñas ha demostrado con un documento cómo el 15 de abril de 1931, ojo a la fecha, se reúnen en Italia con Mussolini varios españoles, demostrado por Ángel Viñas, varios españoles, y ya empiezan a conspirar. 15 de abril de 1931, y ya empiezan, y el 18 de julio del 36, esa fecha no la eligió Franco, la eligió Mussolini. Id a las fuentes, leed libros de historia y enteraros, y os vais a ver lo que existió y lo que no hubo. Y muchísimas gracias por venir, todas las preguntas que queráis hacer y puedan hacer.